Hola chicos, ¿cómo están? Esta es la clase de la semana número 20. Recuerden que estamos trabajando con las fracciones equivalentes. Y antes de la actividad y explicar cómo se hace, les voy a explicar nuevamente todo con respecto a las fracciones equivalentes. Comenzamos entonces recordando que las fracciones equivalentes son aquellas que se escriben de forma diferente, pero que finalmente valen exactamente lo mismo. Yo les dije que podían hacerlo de varias maneras. Podían amplificar, que hablaba de multiplicar para agrandar el número, ¿cierto? También podríamos simplificar, y esto quería decir que yo iba a dividir el número. El numerador y el denominador deben o multiplicarlo o dividirlo por el mismo número. Y el que más les había gustado era el comprobar que la fracción equivalente eran igual a través de la multiplicación cruzada. ¿Ya? Esa fue como la que más les gustó. Y también es la que más utilizaron junto con la amplificación, ¿ya? En la clase anterior. Bien. Lo que les quiero recordar es que ustedes deben encontrar la manera que más les acomode para trabajar en esto de las fracciones equivalentes. Yo solamente les presento algunas formas de hacerlo, pero ustedes escogen cuál les acomoda más. Bien, para que podamos continuar, vamos a ver el libro Cuadernillo de Ejercicios en la página número 85. En esta página vamos a trabajar algunas maneras de escribir el numerador, ¿cierto? O denominador que falta aplicando las fracciones equivalentes. Entonces, van a tener que, en la letra A, por ejemplo, falta el numerador. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos amplificar solamente porque el 1, ¿cierto? Ya está en su fracción más reducida. Entonces vamos a buscar una multiplicación, ¿cierto? Una tabla que me dé amplificado 6, me dé 12, que en este caso sería 2, porque 6 por 2 son 12. Entonces ya sabemos que se amplificó por 2. Entonces acá arribita le vamos a poner un por 2 muy chiquitito. 2 por 1 son 2 y voy a completar aquí que el cuadro en blanco es 2 doceavos. ¿Y cómo voy a saber si está bien hecha? Voy a multiplicar de forma cruzada. Quiere decir que 12 por 1 son 12 y 2 por 6 son 12. Entonces está bien hecha y bien aplicada la fracción equivalente. Que en este caso, letra A, aplicamos la amplificación. Letra B, tenemos 3 fracciones. No es más difícil, sino que tenemos que ir de poquito a poquito, no podemos trabajar con las 3 juntas. Tenemos aquí un 2 séptimos y acá al lado tenemos un número en blanco y abajo tenemos un 14avos. ¿Por cuánto se habrá? Primero tenemos que ver si han amplificado o simplificado el número. Yo lo veo que el número está más grande, así que yo creo que lo amplificaron. Así sería como la forma de identificar cuando se amplifica o se simplifica. Entonces, como el número está más grandecito, lo amplificaron. ¿Por cuánto? 7 por cuánto me da 14 y 7 por 2 son 14. Así que esta fracción fue multiplicada o amplificada por 2. 2 por 2 son 4. Entonces, la multiplicación de la amplificación quedó como 2 catorceavos. Si yo compruebo, me quedaría 14 por 2, ¿cierto? Y ustedes van a tener que aplicar la multiplicación de 14 por 2, que en este caso son 28, ¿cierto? Y luego tendríamos que multiplicar 7 por 4, que es el espacio en blanco que está, ¿cierto? Que era 4, y también me da 28. Entonces quiere decir que las primeras 2 fracciones sí son equivalentes. Ahora, como aquí era 4 catorceavos, tengo que ver qué número aplicaron para que les dieran 21. Entonces, fue creciendo, quiere decir que siguió amplificando.
¿Por cuánto creen ustedes que amplificó para que les diera 21? Exactamente, se amplificó por 3. 7 por 3 son 21. Entonces, 3 por 2 son 6. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a corroborar que 7 por 3, que son 21, ¿cierto?, me dé lo mismo que 21 por 2. Entonces, voy a multiplicar 6 por 7, porque el resultado del espacio en blanco, ¿cierto?, era 3 por 2, que eran 6. Entonces 6 por 7 son 42 y 21 por 2 son 42. Entonces esta fracción equivalente está bien realizada. Ahora nos falta la última, que la voy a dejar para que ustedes la hagan solitos, porque obviamente no les puedo hacer toda la tarea, ¿cierto? Ahora vamos a ver la número 7. Dice que deben simplificar las fracciones para observar fracciones equivalentes y luego deben completar. Primero vamos a ver si esto está bien hecho. Tenemos 8 doceavos. ¿Habrá amplificado o simplificado si al lado tenemos 4 sextos? Según mi percepción, se achicó la fracción. ¿Qué creen ustedes? Entonces, ¿por cuánto dividió? Por 2, porque la mitad de 8 son 4, ¿verdad? Y la mitad de 12 son 6. Si yo multiplico cruzado, 8 por 6 son 48 y 12 por 4 son 48. Muy bien. Ahora parece que siguió achicándose, porque la fracción quedó en 8 doceavos y al lado tenemos como numerador el 2. Entonces, ¿por qué número se achicó? 8 dividido por cuánto o multiplicado por cuánto. Tenemos que ver qué fracción es la que viene en el denominador. ¿Ya? En este caso, lo más probable es que la primera fracción, en la segunda fracción, 4 sextos, haya sido simplificada por 2. Por eso me quedó en el segundo 2. Y luego el 6 también lo hayan simplificado por 2. Entonces quedó 2 tercios. Quiere decir que si yo multiplico 8 por 3 me da 24. Y si yo multiplico 2 por 12 son 24. Me da exactamente lo mismo. Pero aquí ocuparon esta fracción, simplificaron esta fracción para que me diera el resultado. ¿Ya? Y en el caso de que hayan usado la primera que está aquí, la que estoy marcando yo, ¿cierto? Tenemos que encontrar el número el cual fue simplificado, ¿ya? Ya que la mitad de 8 son 4. Entonces también podrían haberla simplificado por 4, ¿ya? Y la segunda, aquí la que marqué, por 3. Perdón, por 2. Acá tenemos que dejar la fracción 8 doceavos lo más irreducible que se pueda. Entonces ya tenemos aquí 2 partido por 3 o 2 tercios. ¿Se podrá seguir simplificando esta fracción? El 2 solo se puede dividir por 2 y el 3 solo se puede dividir por 3. Entonces, esta fracción está en lo más irreducible en 2 tercios. Ahora deben buscar la fracción irreducible de 6 doceavos. ¿Ya? Dejan acá un ejemplo, acá el otro, las 3 formas de dejarlo lo más chiquitito posible. Entonces aquí podríamos partir reduciéndolo en 2. Acá podríamos hacerlo en 3 y aquí podríamos hacerlo en 6. Porque por 2, la mitad de 2 por 3 son 6. 3, ¿cierto? Y 6. ¿Ya? Y acá abajo sería por 3, les dije, parece, ¿cierto? Sí, por 3. Serían 2
por 4, ¿cierto? Porque acá arriba quedaría 2 y acá abajo 4, 2 cuartos. Y aquí por 6 sería 1, 1 medio. ¿Cuál de todas ellas es la más irreducible? Ustedes tienen que dejarla puesta acá. Ahora continuamos con la última parte de la actividad, en donde ustedes deben simplificar esta fracción y hallar una fracción irreducible. Pueden dejarlas todas lo más reducible o hacerlo como puedan, ¿cierto? Y luego identificar cuál es la más reducible. En este caso, esta sí tiene para quedar irreducible y ustedes me tienen que decir en clase por cuánto lo hicieron. Luego tenemos el 8 con el 8 décimos, ahí está un poco más difícil. Luego tenemos 5 décimos y luego tenemos 6 octavos. Luego deben hacer la comparación de fracciones propias. Van a utilizar las representaciones gráficas para comparar fracciones y luego van a completar cuál de las dos es mayor. Tenemos 1 medio y tenemos 5 séptimos. Deben comparar cuál de las dos es mayor, ¿cierto? Y escribir aquí cuál de las dos es más grande. Luego tenemos 1 medio y 4 novenos. Y en este caso tienen que ustedes decir cuál es mayor en las fracciones, ¿ya? La forma también de saber cuál de las dos es más grande es realizando la división de esta fracción. 1 medio sabemos que es 0,5, ¿cierto? Y luego tendríamos que dividir el 5 séptimos. Bueno, esta sería la última clase, chiquillos, de fracciones. La próxima ya empezamos a trabajar con números decimales, en donde vamos a empezar desde 0 a trabajar los números decimales, ¿ya? No se preocupen, recuerden que la simplificación es la división de un número y la amplificación, la multiplicación. Para comprobar estas fracciones equivalentes, podemos realizar la multiplicación cruzada. Espero que puedan lograr hacer la actividad y nos vemos en la clase del día jueves. Recuerden que tienen que hacer la tarea un poquito antes, pero si no, no importa, la hacemos en clase. Les dejo un besito, cuídense mucho y recuerden los conceptos claves de la clase: simplificación, amplificación, multiplicación cruzada y fracción irreducible. Todas esas palabras son las que debemos tener siempre presentes con el tema de las fracciones. Y recuerden que la clase está ahí en My School, deben revisarla desde ahí y también subir su tarea a la misma aplicación. En el caso de tener alguna dificultad, avisar a la profesora para que pueda solucionar su problema. Un besito, nos vemos pronto, chao.